Bueno chicos, bienvenidos a una nueva clase. Esta vez vamos a hacer la introducción a una de las áreas fundamentales de la filosofía, que está centrada en el análisis de las posibilidades, las condiciones, el origen y la naturaleza del conocimiento. En ese sentido, a esta área de la filosofía se la conoce como nociología, con G, adelante, nociología. Es una disciplina que indaga sobre la posibilidad de alcanzar efectivamente el conocimiento de la realidad y que se pregunta fundamentalmente sobre la naturaleza del conocimiento, sobre qué significa conocer y en qué condiciones conocemos los sujetos. Para partir de esa distinción entre qué significa conocer o qué implica conocer, lo que tenemos que primero establecer es qué es el conocimiento. En ese sentido existen diferentes nociones acerca de la idea de qué es el conocimiento. La más difundida establece aquella idea de que el conocimiento es un proceso cognitivo, un proceso mental, que requiere necesariamente de dos extremos. Por un lado, el sujeto cognoscente, es decir, el sujeto que a partir del uso de sus cualidades mentales, de su razón, dirán algunos filósofos, puede aprender la realidad, aprender con H en el medio. Aprender quiere decir tomar, ¿sí? Tomar algo de esa realidad, arrojarse sobre esa realidad, descentrarse, colocarse sobre los objetos de la realidad y tomar de ellos algunas características. Cuando nos apropiamos de esas características nos convertimos en sujetos cognoscentes. Por ejemplo, yo observo una virome, ¿sí? Traigo el ejemplo de una virome. Yo observo esta virome. En el acto de observación, mi mente, ¿sí? Mi capacidad racional, toma de esta virome algunas de sus propiedades o características. Ese es el sujeto cognoscente, uno de los extremos del proceso de conocimiento. Por otro lado, tenemos al objeto. El objeto no solo puede ser pensado como una cosa física o material, la virome, ¿sí? Que tiene determinadas propiedades físicas. Dice un filósofo argentino, Mario Bunge, que además fue un importante epistemólogo, se dedicó a estudiar la ciencia, que los objetos no solo son objetos concretos, materiales, físicos, tangibles, sino que muchas veces los objetos también pueden ser construcciones conceptuales. ¿Qué sería una construcción conceptual? Una idea, un concepto, una imagen, una representación, ¿sí? Aquella característica que yo tomo de un objeto de la realidad y la convierto en un concepto, en una idea. Por ejemplo, la palabra triángulo, antes de que yo constate que es un objeto físico real, tengo una representación en la mente de lo que es un triángulo. Eso es un concepto, ¿sí? Entonces, teniendo estos dos elementos, en un extremo y el otro, dos elementos propios del proceso de conocimiento, se da el acto de conocer. La relación entre sujeto cognoscente y objeto cognoscible forman parte imprescindible del proceso de conocimiento. Son los dos polos. Para que exista conocimiento necesitamos, ¿sí?, de el objeto cognoscible y el sujeto cognoscente. En esa relación, las dos partes, ¿sí?, los dos extremos toman algo de sí. La pregunta es, ¿en qué condiciones se da este proceso de conocimiento? Y esto nos va a llevar a cuatro categorías muy importantes que ustedes van a poder encontrar en el apunte. La primera categoría fundamental es la categoría de sujeto. El sujeto, ¿sí?, como ya lo vimos, fue definido a lo largo de la historia de la filosofía como un sujeto racional, es decir, un sujeto que, a partir de la utilización de su mente, puede comprender, aprender, entender e interpretar la realidad. Es más, hay un filósofo que ya vamos a ver de la modernidad que se llama René Descartes, que sostiene que el sujeto es esencialmente su mente, su capacidad racional. Cogito va a decir. Cogito, que significa sujeto, ¿sí?, apoyado sobre su mente. Ese sujeto racional, ¿sí?, que es propio de la modernidad, que va a ser entendido de esa manera, está dotado de la razón que le permite iluminar el mundo, entender el mundo, y por lo tanto, esa razón le permite afirmar que existe. Si yo pienso, va a decir Descartes, existo. La única certeza que tengo, el único conocimiento certero que yo tengo es que existo porque pienso, ¿sí? Entonces, tenemos al sujeto, ¿sí? Tenemos al objeto, que lo definimos recién, digamos, el objeto como una construcción teórica, pero también como un objeto material, ¿sí? Cualquiera de esos dos elementos define el objeto, un concepto, una idea, una representación, ¿sí?, o un objeto físico, ¿sí?, la virome, como dijimos hace unos momentos. Lo van a ver, yo les di una actividad de un pintor surrealista que se llama René Magritte, que les dejé una actividad vinculada a una pintura, ¿sí?,
que se la conoce como esto no es una pipa, esa pintura. Bueno, ustedes van a tener que analizar esa pintura y van a ver que en esa pintura, donde está reflejada una pipa, Magritte lo que plantea es que una frase muy polémica, esto no es una pipa, ¿sí? ¿Qué está queriendo decir el pintor con esa frase? ¿Que la pipa está representada plenamente en esa pintura o falta algo ahí? ¿Sí? Si me preguntan a mí, la pipa en esa pintura es simplemente una representación pictórica, es una imagen del objeto físico. Si yo pintara esta virome, no la tendría la virome en sí, sino que lo que tendría es el objeto físico, el concepto, la idea. Pero no tendría en la pintura las características físicas reales de la virome. Por eso la pintura no es la pipa en sí, es solamente la representación de la pipa, ¿sí? Y eso nos lleva a el tercer concepto, un concepto muy importante dentro de lo que es el proceso de conocimiento, que es la noción de realidad. El proceso de conocimiento, la relación entre sujeto y objeto, se da sí o sí dentro de la realidad. La gran pregunta que se hace la filosofía es si la realidad existe. Y si la realidad existe, ¿cuántas dimensiones, cuántas expresiones tienen? ¿Hay una única realidad? ¿Sí? Esa es una de las preguntas centrales de la filosofía. En un extremo, ¿sí? Posturas dogmáticas van a plantear que se puede conocer plenamente la realidad, porque la realidad existe. La realidad es todo aquello que está fuera de mí, lo material, lo físico, lo tangible y lo concreto. Por otro lado, una postura totalmente contraria, los escépticos, que ya los vamos a ver en detalle cuando los trabajemos, van a plantear que la realidad no se puede conocer, que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que se nos presenta ante nosotros, no puede ser comprendido ni conocido en su completitud porque tiene múltiples características. Por ejemplo, esta virome, con la que ya venimos insistiendo desde que comenzamos la clase, está compuesta por plástico, y es lo que yo puedo percibir, plástico y algún que otro metal, tinta y algunos otros elementos. Sin embargo, yo no puedo conocer la totalidad de los elementos que conforman la realidad de esta virome, porque hay muchos más elementos químicos que no se presentan ante mis sentidos, que yo no los puedo conocer. Eso dicen los escépticos, que yo no puedo comprender totalmente la realidad, que yo no puedo aprender esa realidad, que esa realidad se me escapa. Por eso la palabra escéptico. Un escéptico es aquel que pone en duda, ¿sí? Que suspende la posibilidad de comprender totalmente la realidad. Y esto nos lleva al último elemento del proceso de conocimiento. El último elemento del proceso de conocimiento es la noción de verdad, ¿sí? Existe la verdad, lo que percibo de esa realidad, lo que yo deseo conocer de esa realidad. ¿Es cierto? ¿Sí? ¿O de dónde proviene eso? ¿Dónde fundo? ¿En qué construyo yo mi criterio de verdad? ¿Qué es la verdad para mí? Y ahí aparecen distintos criterios para definir la verdad. ¿Qué es lo cierto que se presenta ante mí? ¿Lo que yo estoy viendo es real? ¿Desde qué lugar puedo definirlo? Para ello hay que tener criterios, dice la filosofía. Hay que fijar un criterio de verdad. Hay que fijar un criterio para establecer que lo que yo estoy percibiendo, lo que yo estoy conociendo, lo que yo estoy aprendiendo, es cierto. Es decir, si existe correspondencia entre lo que yo sostengo, entre lo que yo propongo y la realidad efectiva. Para eso también va a ser muy importante la manera en la que yo defina la realidad. Y eso nos lleva a plantear los criterios de la verdad. ¿Cuál es mi criterio de verdad? Y también ahí hay distintos extremos. Hay algunos extremos que sostienen que la verdad no existe de manera objetiva, sino que depende del punto de vista de quien la interprete, la comprenda, que la verdad es siempre subjetiva, que está ligada a la subjetividad del observador, del sujeto cognoscente. Entonces tenemos una verdad para cada sujeto, o una verdad para cada sujeto cognoscente. Por otro lado, en otro extremo, hay quienes van a sostener que la verdad es única y evidente, que se presenta ante nosotros ante la simple observación. Esto es una virome y es indubitable que esto es una virome, es decir, no hay posibilidad de discutir que esto es una virome. Estos dos extremos, ¿sí?, van a configurar las distintas teorías acerca de la verdad. Recapitulando, ¿sí?, dejando atrás estos casi 10 minutos de clase que tuvimos en forma conjunta, ustedes van a tener que pensar, van a tener que reflexionar, ¿sí?, qué es en sí el acto del conocimiento, por qué los seres humanos deseamos conocer, pero sobre todas las cosas van a tener que preguntarse cuáles son las condiciones de ese proceso de conocimiento, para qué queremos conocer. ¿Es una cuestión de supervivencia?
es una cuestión de satisfacción emocional y psíquica, es una cuestión de perseguir el saber porque sí, porque es inherente a la condición humana. Y después van a tener que preguntarse cómo conocemos esa realidad, de qué manera conocemos a esa realidad. Debatiendo acerca de cuál es o cómo es esa realidad, si es que esa realidad existe. Ustedes tienen que tomar posición. ¿Existe la realidad y cómo se manifiesta ante nosotros? Y por otro lado, van a tener que preguntarse qué podemos sacar de esa realidad, qué proposiciones firmes y conocimientos podemos sacar de la realidad a partir de la idea de verdad. ¿Hay una verdad que depende del punto de vista del sujeto o hay una verdad evidente que no se puede discutir? Se van a tener que preguntar acerca de eso. Lean los dos apuntes, tanto el apunte que está relacionado a los conceptos y las categorías que les preparé especialmente, como también la crónica, ¿sí?, de Hernán Cassiari, que se llama Finlandia, que nos plantea una enorme tensión esa crónica. Hay un evento, un domingo, en la casa del protagonista de esa crónica, que despierta en él una interpretación de la realidad que está fuertemente condicionada por su mundo interno, por la mente, ¿sí? Lo que ustedes se tienen que preguntar es, todo aquello que el protagonista de la crónica construye en su mente, ¿es o no es real? La realidad que él construye, ¿sí? ¿Cuál de las realidades que él construye son reales? ¿Sí? ¿Qué pesa? ¿Qué predomina? Y por último, el sujeto cognoscente, que es el protagonista de la crónica, ¿confía en su capacidad racional o la pone en duda? ¿La tensiona? ¿Sí? Todas esas preguntas se las van a tener que realizar en función de la crónica. Espero que les haya servido. Creo que es muy importante que sigamos teniendo estas instancias de contacto y que reflexionemos. Como les dije, este es el punto, es la primera gran área de la filosofía que vamos a ver, que como les dije al comienzo se la denomina gnosiología. Gnosiología. ¿Sí? Gnosiología. La gnosiología es aquella área de la filosofía que se pregunta acerca de la problemática del conocimiento, la relación entre el sujeto y el mundo y la posibilidad que tiene ese sujeto que existe en el mundo de conocer, aprender y entender sobre la realidad que lo rodea y sacar de ese conocimiento algunas proposiciones que pueden ser más o menos verdaderas, más o menos significativas para el sujeto. Les mando un beso grande y espero que nos podamos reencontrar pronto. Es siempre un placer compartir con ustedes estos momentos de filosofía.